diseñados para orar. Todas las personas hemos sido creadas con el deseo o con la genética de querer orar. Es la necesidad la tenemos adentro de nosotros. Todas las religiones, todas enseñan sobre la oración. A cualquier cosa que se le ore, a cualquier cosa que se crea que es un Dios, se le ora, se le pide, incluso un ateo puede orar. A veces, ¿verdad? Una persona que no cree en Dios se pega y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Ese es un tipo de oración. Entonces, todos tenemos un chip dentro de nosotros que nos hace desear orar. Estamos creados con el poder de orar. Estamos creados. Ahora, sí es cierto esto, pero también es una cosa importante acerca de la oración, es que muchos de nosotros no sabemos cómo orar. No sabemos, a veces nos sentimos inadecuados para orar. A veces pensamos que allá hay una forma específica, pero realmente no lo hay. Lo que sí sé o lo que sí sabemos es que muchos de nosotros creemos, nos sentimos, pensamos que no sabemos orar. Esa es una realidad de que no sabemos orar. Ahora, el apóstol Pablo, dándote cuenta, ¿verdad? O pensando, si tú estás pensando, yo no sé orar, quiero decirte que no solamente nosotros nos hemos sentido así. El mismo apóstol Pablo se sentía que no sabía orar. Ahí en el capítulo 8 de Romanos dice, ¿verdad? Versículo 26 dice, porque no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Y la traducción en lenguaje actual en ese versículo dice, no sabemos cómo orar a Dios. Estaba declarando el apóstol Pablo, no sabemos. Así es de que si tú sientes, piensas o crees que no sabes orar, pues ya te identificaste con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía, no sabemos cómo orar. Muy bien. Los mismos 12 discípulos del Señor Jesucristo, en una ocasión cuando lo ven orar a Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque sentían que no sabían orar, pero estaban viendo el ejemplo de Jesús. Dice, Señor, enséñanos a orar. Este es el versículo que está ahí al principio en el boletín. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Los 12 que estaban caminando con Jesús, los que estaban junto con él, los que estaban siempre, sentían que no sabían orar y le piden al Señor, enséñanos a orar. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿por qué no le dijeron a Jesús? No vemos ninguna parte cuando le digan a Jesús, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a enseñar, a dar una clase bíblica. Enséñanos, no. Le pidieron, enséñanos a orar, porque los discípulos, los apóstoles sabían que de allí, de la vida de oración del Señor Jesús, era donde venía consecuencia los milagros, las prédicas, las enseñanzas que Él daba. Sabían que de ahí venía el poder de Jesús. Entonces pidieron, enséñanos a orar. Entonces, si el apóstol Pablo no sabía cómo orar, si los discípulos no sabían cómo orar, que no te dé vergüenza no saber orar. No te Tenemos 40 días para aprenderlo.
y vamos a estarlo aprendiendo. Ya bueno, ya iniciamos, ¿no? Hace una semana. Ahora, otra cosa muy importante acerca de la oración es que tenemos en nuestra mente conceptos muy erróneos de lo que es la oración. A veces pensamos que la oración es una varita mágica, abracadabra, ¿verdad? Que ves a tu hijo que quieres que sea más estudioso y que le haces, Señor, que mi hijo sea estudioso, ¡zum! Y por arte de magia, ya. No es una lámpara que frotas y sale el genio y te dice, pídeme 3 deseos. No lo es, no es una varita mágica, tampoco. La oración, a veces también pensamos que la oración es un extintor. ¿Dónde están? ¿Allá? ¿Allí? Contra incendios. Hasta que nos llega el agua hasta acá, oramos. Y hay una frase que decimos, ¿verdad? Bueno, ya lo único que queda es orar. Como tu último recurso. Cuando ya todo se está incendiando, ¿verdad? No, la oración debe ser una prioridad. Cuando tú tomas una decisión, necesitas orar. Antes de decirle sí a la muchacha, no, ¿verdad, muchacho? Necesitas orar. Antes de comprar una casa, necesitas orar. Que la oración sea el primer recurso, no un extintor de incendios, hasta que el agua te llega hasta acá. Otro de los conceptos erróneos que tenemos a veces es que creemos que la oración es un tira y afloja, una negociación con Dios. Creemos que necesitamos orar. Y sí, y luego llegamos a la conclusión, Señor, si me concedes esto, tendrás la suerte de que yo haga esto. ¿Sí? Y a veces pensamos que es querer negociar con Dios. No, bueno, ya no quiso por esto, ahora le voy a negociar por este lado. No, la oración no es un tira y afloja. Y no es de como los niños chiquitos, ándale mamá, sí, di que sí, di que sí, di que sí. Luego caminas, ándale, di que sí, que sí. Me ando jalando mi falda de Oaxaca. Di que sí, ¿no? Y caminas y los chiquillos, ¿no? Ándale, di que sí, ándale, dile que sí, di que sí, que. No. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo enseñó una parábola, pero a veces entendemos mal la parábola. La parábola es de la viuda insistente. Dice, había una viuda que necesitaba algo, se la pide a un juez que era injusto, ¿verdad? Y le pide, pero como este juez era injusto, dice, bueno, ya me tiene hasta acá, ya le voy a hacer justicia. Y entonces entendemos que lo que necesitamos es pedir. Ándale, sí, Dios, ándale, sí, por favor, di que sí. No es un tire y una afloja. Lo que Jesús estaba enseñando en esa parábola, porque después de que dice que ese juez injusto le hace justicia, dice, hace una pregunta retórica. Jesús dice, ¿Dios les hará justicia? Ese juez injusto hizo justicia porque lo molestaron. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Era una pregunta retórica. Sí, Dios es justo. Dios no es como el juez injusto. Otro concepto equivocado que tenemos a veces, no digo todos, pero a veces, es que creemos que la oración es un ritual para aliviar tu culpa, y esto es muy común. ¿Cometí un pecado? Rece 10 oraciones, repita 10 oraciones.
A muchos de nosotros nos enseñaron esos de niños, ¿eh? Entonces, entendemos que la oración es una penitencia, un castigo. La oración no es un castigo. La oración no es un castigo. Vamos a estudiar 4 verdades fundamentales de la oración. Aprenderemos que la oración es una bendición, no es una carga. Y es un placer, no un deber. Escuché a una maestra de kinder, de preescolar, del sistema público. Dice, me gusta tanto mi trabajo que yo soy capaz de venir a trabajar sin que me paguen. Dijo, oh, sin que me paguen. O sea, la oración no es un deber, es un gozo, es un placer. Vamos a explicar los 4 fundamentos de la oración para que llegue esos conceptos a nuestra vida. Número 1, a Dios le encanta, recuérdate que estamos hablando de los fundamentos de la oración, ¿ok? A Dios le encanta, ¿que qué? Que yo hable con Él. A Dios le encanta que yo hable con Él y podemos agregar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Miren, aquí hay un concepto. Nos vamos a estar encontrando con cosas y conceptos e ideas muy diferentes de lo que nosotros toda la vida hemos creído. Pero yo les pido que tengan un corazón abierto, un espíritu abierto a la enseñanza, a los conceptos, a lo que Dios nos va a revelar en este tiempo de los 40 días. ¿Okay? A Dios le encanta que yo hable con Él. Oiga, cuando nosotros tenemos a nuestros bebés, ¿sí? Cuando tenemos a nuestros niños, ya queremos que hablen. Y estamos expectantes de cuando diga su primer palabra, qué va a ser la primer palabra. Y luego el papá y la mamá ahí están, cuando el bebé no sabe hablar, di papá, dice el papá, y la mamá, di mamá. Y estamos esperando, ¿verdad? Que es la primera palabra que dicen. Y luego, ¿qué cree que dicen? Coca. Entonces, Dios está deseoso como un padre, hablar con sus hijos de cualquier cosa, Miren, cuando el niño empieza a hablar una palabra y luego ya empieza a decir frases, ¿sí? Nos gozamos como padres, así Dios se goza, Él quiere, Él le encanta hablar con sus hijos. ¿Saben por qué? ¿Por qué a ti te gusta hablar con tus hijos? ¿Por qué anhelas? ¿Por qué quieres hablar con ellos? Primero, porque los amas. Y en un principio, el niño solo dice agugú dada y ya lo amaste. Bueno, desde que está en el vientre, ¿verdad? Ya lo amaste. Dios te ama. Aunque hasta este momento Él no ha escuchado una plática pero te ama, ¿sí? Aunque no haya tenido un acercamiento de una plática con Él, Él te ama porque eres su hijo, Él disfruta platicar contigo. Él disfruta platicar contigo. Así como tú disfrutas con tu hijo platicar, así Él disfruta platicar contigo. A Él le interesa todo lo que te interesa. A Él le interesa todo lo que interesa. No es bueno que pienses, o a veces pensamos, no, esto no le va a interesar a Dios. Ay, pues cómo, pues yo le voy a decir que me duele la uña
cuando él está arreglando allá la paz mundial, o allá donde el Florence devastó ciudades en Estados Unidos, o está ocupado con cosas grandes. ¿Qué le voy a decir? A Dios le interesa todo lo que te pasa, todo, cualquier cosa. Imagínate, puedes imaginar como padre que llega un chiquillo: mamá, ¿verdad? Se me cayó el color. Quítate, muchacho, no me digas eso. Claro que no. A ver, ¿cuál color, hijo? Venga, a ver, dígame. Dice el Salmo 103:13: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Orar es como aprender otro idioma. A veces vas a llegar con Dios y solamente le vas a decir agugudada. Y luego vas a decirle papá. Solamente. Es como aprender otro idioma. Aprender a orar es como aprender otro idioma. ¿Sí? ¿Qué hace un bebé? Habla una palabra, después una frase, y llega a la edad donde ya empieza a tener pláticas, y llega a ciertas edades donde ya hay pláticas más profundas con los hijos. Puedes hablar con Dios de lo que sea. Cuando te rompió el corazón tu novio, puedes decirle: Dios, me rompió el corazón. Mira cómo tengo mi corazón. Cuando tienes un mal diagnóstico, Señor, cuando vas a unos estudios y tienes miedo: Señor, tengo miedo. Dios, tengo miedo. De lo que sea puedes platicar con Dios. Él le gusta. Ahora, algo muy importante que tenemos que aprender es que la oración es una conversación. Es una conversación. Es decir, es un diálogo. Tú hablas y esperas. A veces nos frustramos porque decimos: es que oré y el Señor no me contestó, no me dijo nada. Pues ¿cómo? Si estás no, sí, es que Dios, ven, ¿qué, Señor? Por favor, y también dame eso, y en el nombre de Jesús, adiós. Y se va. Es un diálogo, tienes que esperar que Él te hable. Lo vamos a estar aprendiendo en los 40 días, pero es muy importante que sepamos que es un diálogo. Dios te va a contestar, a veces con su palabra, a veces con algo que alguien te dice, a veces con un pensamiento, a veces con algo que te llega al corazón. Dios te va a hablar. Hablas y escuchas. Hablas y escuchas en la oración. No es un monólogo, es un diálogo. Ahora, también es muy importante que entendamos que en la oración lo que estás haciendo es incrementar tu relación con Dios. Entonces, la oración tiene que ver con una relación con Dios. No es una religión. No es una religión, y por eso les digo que a veces nos van a estar chocando algunos conceptos, ¿verdad? Nos van a estar chocando no es una religión. La oración no es algo religioso. La oración es cuando tú te acercas con Dios y le dices: Dios, me siento así, me siento asá. Señor, mira qué bonita nieta tuve, mira que cualquier cosa, porque quieres estar cerquita de Dios, incrementando tu relación con Dios, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos, ¿verdad?, que a Dios le gusta hablar contigo. Ese es uno de los fundamentos. El número 2, Dios escucha las oraciones sinceras
y sencillas, ¿ok? Dios escucha las oraciones sinceras y sencillas. Anótale, no al lenguaje espiritual, super espiritual elevado. La oración sencilla muchas veces es la más poderosa porque es una oración real, valiente y honesta. No quiere decir que una oración larga, ya por ser larga, es poderosa. No, Dios no está esperando que tú digas oraciones rimbombantes. No está esperando eso, no está esperando eso. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, dice Mateo 6, del 5 al 7. Vamos a dejar de lado la religiosidad y miren, a lo mejor ya lo has escuchado, ¿verdad? Señor Jehová, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, Jehová Nisi, Jehová Jireh, que en una ocasión le diste a Abraham, le proveíste en el monte cuando iba a sacrificar a su hijo. Y entonces Josué, como dijo Josué, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y como las misericordias tuyas, y nos echamos la Biblia en una oración. Imagínate, tengo un sobrino, ¿verdad? Que de broma, es de broma, le dice a su papá, le dice a mi hermano, dice, Señor Padre, ¿cómo ha estado? Le dice mi hermano, ya, hábleme bien, ¿verdad? Pero mi hermano, mi sobrino siempre hace esa broma, ¿sí? Dios no quiere eso. Dios quiere que llegues con palabras sencillas, con palabras sinceras, con palabras sencillas. Porque como dice el Apocalipsis, y entonces, y los hijos de condenación, que eso no quiere Dios. Dios te dice, hey, aquí estoy, soy tu padre. ¿Cómo llegas con tu papá? Papá, no, fíjate que me pasó esto en la escuela. Y así Dios quiere que llegues. Palabras sencillas. No estoy diciendo falta de reverencia. Tampoco van a decir, ¿verdad? Como escuché, oye Chuy. No, tampoco, ¿verdad? No, con reverencia, pero con palabras sencillas y sinceras. Dios escucha las oraciones sinceras. Y también también es que a veces ¿cómo se dice? Como nos hacemos chiquitos, ¿verdad? Creyendo que tengo que hacer una super oración, super espiritual, y entonces digo, ay no, pues no la hago, mejor, ¿no? Puede ser sincera, mente sencilla, ¿ok? Muy bien, ok. Ese es el segundo fundamento. El tercero, a Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo, o sea, Él se complace. Oiga, cuando nuestros hijos vienen y nos piden, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad y creemos que es algo bueno para ellos, se los damos, ¿verdad? Se los damos. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo las oraciones de sus hijos, las oraciones sinceras y honestas y sencillas. A Dios le gusta mostrar su gracia. Ahora, vas a pensar, a lo mejor tú piensas, a veces Dios no me escucha. Hay 4 respuestas que puedes recibir a una oración. Anótalas. Una es sí
Otra es, ahorita no. Y nada más piensa como padre o como hijo, como te ha hecho tu padre. ¿Sí? Ahora no. Sí, ahora no. No. Y la cuarta, anótala. ¿Estás bromeando? Cuando llegamos con una petición a Dios y Dios dice, ¿estás bromeando? ¿Quieres eso? Porque Dios es más sabio que nosotros. No todo lo que nuestros hijos pedimos en el plano, ¿cómo se dice? Entre personas, no todo lo que nuestros hijos nos piden se lo damos, ¿verdad que no? Hay cosas que no se las damos. Hay cosas que le decimos, te la voy a dar cuando tengas 20 años, ¿verdad? Dije, un chiquillo de 15 años, oiga, no, la otra vez vi que ahí estaba un chiquillo de 13 años aprendiendo a manejar. Le digo, ¿para qué lo enseñas a manejar? Tiene 13 años, ¿verdad? Espérate. Llegará el tiempo. Dios está diciendo, espera. Y cuando Dios dice que no, es muy importante. Es para protegernos. Y la ilustración muy sencilla, ¿no? Cuando tu hijo quiere agarrar la plancha, ¿verdad? Caliente. Dices, no. Es para nuestra protección cuando Dios dice que no. Es para nuestra dirección, para nuestra corrección y también es para nuestro crecimiento. Escucha bien esto. Un niño no sabe cuándo su padre le dice, no entiende muy bien por qué su padre le dice, no puedes, todavía eso no lo puedes tener. Cuando nosotros somos inmaduros y el Señor no nos da algo, a veces no sabemos, no entendemos y nos enojamos. Pero el asunto es que Dios siempre muestra su gracia respondiendo a nuestras oraciones. Es decir, todas nuestras oraciones son contestadas. Y nosotros tenemos que tener la madurez cuando Dios dice no. O cuando Dios dice no ahorita. O cuando Dios dice, seguro, tú no quieres eso. Muy bien. Ahora, en ese sentido quiero decirles algo muy importante. La perspectiva de Dios es más grande. La perspectiva de Dios es más grande de lo que nosotros, a veces pedimos. A veces nosotros tenemos una mente chiquita y pedimos algo chiquito. No, Señor, nomás con que me des esto. Y el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O sea, hay cosas que nosotros ni nos imaginamos que podemos pedir y Dios nos las quiere dar. Y tú dices, no, yo quiero pero te quiero dar No, yo quiero Y entonces dice Dios, no te voy a dar esto, pero nos da esto. Porque el Señor tiene, la perspectiva de Dios es más grande para sus hijos. Y nosotros a veces nos quedamos chiquitos. Las cosas que Dios te da en su perspectiva va a cambiar tu vida. Y nosotros a veces nos aferramos a algo. Dios tiene una perspectiva más grande que la que nosotros podemos tener. Y entonces en ese tenemos que descansar y saber que cuando Él no nos da algo es porque nos va a dar algo mejor. Entonces hay que creer, hermanos, hay que creer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, el cuarto fundamento de la oración. Dios anhela estar cerca de mí. Dios anhela, no solamente quiere tener una conversación, Él anhela estar cerca de mí. Imagínate, bueno, imagínome, mis hijas tan lejos que viven. Anhelo tener conversaciones con ellas. Lo anhelo. Espero el día que me hablan.
Anhelo ver sus caras, lo anhelo. Y podemos pensar en un padre, una madre que tiene un hijo que no habla, que es autista o que no habla. La tristeza que siente su padre porque su mamá porque no puede tener una conversación con él. Ahora imagínate la tristeza de un padre que tiene un hijo, que tiene una hija que puede hablar y no habla. No habla porque lo ha hecho a un lado de su vida. A lo mejor no es porque viven en ciudades lejanas, como estoy diciendo. A lo mejor vive en la misma ciudad, pero el hijo no quiere hablar con la mamá, no quiere hablar con el papá, nada. Qué dolor, ¿no? Qué dolor, porque el padre sabe que ese hijo puede hablar y no habla. Y el padre lo anhela tanto la conversación con su hijo, porque sabe que puede hablar, porque sabe que está allí, porque sabe que anda por allí. No le hagamos eso a Dios. Él está esperando, anhela platicar con nosotros y nosotros podemos platicar con Él. No le hagamos eso, no lo dejemos esperando, no lo dejemos con un dolor en el corazón, que platicó con todos, hizo todo, pero no vino a platicar conmigo. Y Dios está ahí con su deseo, con su anhelo, con su corazón esperando que vengas y le digas cómo te sientes, qué piensas. Es un privilegio estar con Dios. Dice Isaías 30:18, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Por eso el Señor los espera. Cada día te está esperando. No le des dolor. Dios se duele cuando tú no vas. Cada día que estás sin oración, sin leer la palabra, Dios se entristece porque sabe que pueden hablar, porque sabe que podemos hablar y no nos importa hablar con Él. Quiero decirte que la única razón, escucha esto, la única razón por la que estás vivo, por la que existes o por la que existimos, es porque Dios nos ha creado para tener una relación con Él.